Lo primero, agradecerles a todos que hayan asistido a este congreso, a Gustavo, a Live Galiche, y les voy a contar un poco de la dispersión de semillas por aves en Canarias, ¿no? Les voy a explicar algunos ejemplos de trabajos que hemos realizado en Canarias, y lo primero que tenemos que saber es un poco dónde estamos, ¿no? Dónde nos situamos y por qué Canarias tiene toda esa biodiversidad que hay en el archipiélago. Son islas oceánicas y estas islas dependen de los fondos marinos desprovistas de vida y poco a poco van colonizando las especies del continente, y esta colonización depende de diferentes factores, como pueden ser el tamaño de la isla, la distancia que se encuentra la isla al continente, la capacidad de dispersión que tienen las especies y de establecimiento en las islas, y como una de las características que tienen los ecosistemas. Todo esto produce que los sistemas insulares tengan un menor número de especies si lo comparamos con los sistemas continentales, ¿no? Esto lo que permite es una simplicidad en estos ecosistemas y una facilidad para realizar trabajos de interacción entre las especies. Las especies que logran colonizar las islas sufren lo que se conoce como una relajación ecológica, porque no todos los depredadores o competidores que hay en el continente logran colonizar también las islas. Entonces las que logran establecerse en las islas se conoce como una relajación ecológica y pueden, ya lo veremos más adelante, pero ampliar sus nichos tróficos, ampliar sus hábitats y demás. Y Canarias no deja de ser una isla oceánica y está claramente influenciada por la cercanía al continente africano, casi en torno a 100 kilómetros del continente africano, y como no, está influenciada también la colonización de las islas por la cercanía al continente europeo, en este caso a la península ibérica. Les voy a hablar un poco de la ecología trófica de las especies, ¿no? Las interacciones entre las especies, la dispersión de semillas no dejan de ser ecología trófica, y lo que intentamos estudiar son las relaciones alimentarias entre las diferentes especies. Estas relaciones pueden ser de competencia, pueden ser interacciones entre un herbívoro y una planta, o entre un frugívoro y una planta, incluso entre un frugívoro y un depredador de ese frugívoro, ¿no? Que lo veremos más adelante. Lo que se pretende estudiar son las redes de interacción y detectar las especies que se consideran especies clave. ¿Cuáles son aquellas especies clave? Pues aquellas que son sumamente importantes para el mantenimiento y la estabilidad de los ecosistemas. Es decir, si desaparecen las especies clave, también estas redes de interacción de los ecosistemas pueden caer también en cascada y verse influenciados en mucha desaparición de otras especies. Los sistemas de dispersión de semillas son procesos cruciales en los ciclos de vida de las plantas y en la distribución espacial de los vegetales. ¿Por qué? Porque primero les ayuda a colonizar nuevos hábitats, les permite también escapar frente a los enemigos naturales que normalmente se encuentran en las inmediaciones, en las partes inferiores de las plantas, y también les permite evitar la competencia con otras especies del mismo género o otros géneros. Tres son los principales grupos de vertebrados que son capaces de dispersar semillas de plantas con frutos carnosos, como pueden ser los reptiles, las aves y los mamíferos. Sin embargo, en los sistemas insulares, las principales interacciones se dan entre estos dos grupos, entre los reptiles y las aves, ya que los mamíferos tienen muchas dificultades para colonizar las islas. Entonces, muchos mamíferos que son dispersores importantes en el continente no pueden colonizar las islas, y por eso aquí en el archipiélago o en las islas oceánicas en general, los mamíferos o los macroquirópteros no se encuentran presentes. Vamos a hacer una visión general de diferentes procesos de dispersión de semillas en diferentes hábitats de Canarias, y lo primero que tenemos que saber es qué hábitat nos encontramos, ¿no? Desde costa, empezamos por la zona costera, 0 a 200 metros, seguimos en altitud subiendo hacia el bosque termófilo, laurisilva en las caras norte de las islas más altas, Pinar, y por último la alta montaña o retamar de cumbre. Bueno, cuando vamos al matorral costero, observamos que hay plantas con frutos carnosos, ¿no? Como pueden ser el balo, el casaigo o el espino de mar. Y estas especies de plantas, ¿cómo han colonizado las islas? Igual que las aves, ¿no? Todas estas interacciones son procesos que tienen primero que llegar a las islas para que se comience a dar procesos de interacción, ¿no? Aquí les pongo un esquema muy bonito de un estudio en la isla de Salsey en Islandia, donde es una isla de reciente creación, de reciente formación, y donde han estudiado perfectamente los procesos de colonización de las diferentes especies. Fíjense, al principio empiezan a llegar especies que son dispersadas o arrastradas por las corrientes marinas
luego hay un pequeño lapso y llegan unas especies marinas que empiezan a criar, y es cuando llegan las gaviotas, cuando empiezan a aumentar considerablemente las especies vegetales que se encuentran en la isla. Bueno, ¿y qué pasa en Canarias? ¿Se pueden dar estos procesos también? Pues vamos a ver un estudio que se realizó en el Roque del Este, al norte de Lanzarote, en el archipiélago Chinijo, y donde se pretendía evaluar la interacción entre el tasajo y la interacción con la gaviota patia amarilla. Se observaba en este islote que aparecían gavrópilas repletas, cargadas de semillas de rubia, del tasajo, y también excrementos de gaviotas que presentaban numerosas semillas de tasajo, ¿no? de rubia fructuosa, de la lengua de gato. Sin embargo, se planteaba que estas semillas no podían proceder de los ejemplares que había en el islote. ¿Por qué? Porque los ejemplares que hay en el islote son de biotipo nano y además son muy pocos ejemplares, en torno a 20 ejemplares en todo el islote. O sea que la cantidad de semillas que aparecían en las gavrópilas de las gaviotas no podían proceder de esos ejemplares que había en el islote. Entonces estas gaviotas tenían que estar transportando esas semillas de otro lugar, ¿no? Que podía ser lo más probable que fuesen del norte de Lanzarote, desde el malpaís de la Corona en el norte de Lanzarote. Entonces, para evaluar esto, se realizó estudios en cautividad, donde se pretendía calcular el tiempo de retención de las semillas en el interior de las gaviotas y valorar cuánto tiempo tardaban las gaviotas en regurgitarlo vía egagrópila. Las egagrópilas, para que no lo sepan, son bolos alimenticios que expulsan algunas especies como las rapaces, las gaviotas, las arteiras y demás. Y se comprobó el tiempo que tardaban en excretar esas semillas una vez que las gaviotas ingerían los frutos, ¿no? Y se comprobó que el tiempo medio de regurgitación era 9 horas, entre unas 9 y 10 horas, y el tiempo de excreción en torno a 17 horas. Pero claro, que se alimente de frutos carnosos del tasajo y que las excrete o las expulse vía agrópila no quiere decir que sean buenos dispersores, ¿no? Hay que comprobar que esas semillas permanecen con viabilidad y son capaces de germinar una vez pasan por el tracto digestivo de las gaviotas. Entonces se realizaron pruebas de germinación y se comprobó, fíjense, que las semillas aparecían, casi un 99% de ellas aparecían viables, sin daño aparente, y cuando se hace el experimento de germinación se comprueba que no solo permanecen viables y que tienen capacidad de germinación, sino que incluso aumenta la germinación de estas plantas, ¿no? De estas semillas. ¿Qué quiere decir? Que la semilla, que la gaviota está actuando como un dispersor legítimo del tasajo. Bueno, era muy sencillo calcular las distancias a las cuales las gaviotas podían dispersar los tasajos, ¿no? Simplemente teniendo la velocidad de vuelo de las gaviotas y el tiempo de retención de las gaviotas, podíamos calcular, hacer una estima de la distancia que podían recorrer las gaviotas con las semillas en su interior. Y se comprobó, las gaviotas más o menos tienen una velocidad de crucero de 30 a 40 km por hora, entonces multiplicando simplemente por el tiempo de retención, se comprobó que las distancias medias que podían recorrer las gaviotas con semillas en su interior podían ser entre 300 y 700 kilómetros de distancia, con máximo, fíjense, vía de utilización de 1800 y de 2800 vía excreción. Si vemos los archipiélagos de la Macaronesia, ¿a qué distancia las tenemos? Entre 500, 1600 y Canarias 100, o sea que están dentro de ese rango de dispersión, de posible dispersión de semillas a través de las gaviotas. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente muchas de las especies de plantas con frutos carnosos, no quiere decir, por ejemplo, el tasajo, porque es una especie nueva, pero sí su ancestro, que pudieron colonizar las islas a través de las gaviotas. Entonces las gaviotas es una especie importante para la colonización de especies vegetales en islas oceánicas. Fíjense, ya incluso podrían colonizar islas mucho más alejadas, ¿no? Islas que pueden estar en medio del Atlántico a través de estas especies. Bueno, pero cuando llegan estas especies al archipiélago, a las islas, ¿no? Tiene que haber, como pueden ser lo que les decía, el tasajo, el espino de mar o el malo, tiene que haber unos elementos, unas especies que puedan dispersar esas semillas dentro de la isla. Entonces, si se fijan, son frutos en general de pequeño tamaño. Bueno, si las conocen, son en general unos frutitos muy pequeñitos y que tiene que haber unas especies que puedan dispersar, ¿no? Esas semillas o esos frutos. Porque si no, la planta le costaría mucho sobrevivir, adaptarse e invertir toda esa energía en producir tanto fruto carnoso. Entonces, ¿qué nos encontramos en el matorral costero?
Pues hay dos especies principales que son las que dispersan estos frutos, como son la curruca tomillera y la curruca cabecinera. Son una especie de paseriformes relativamente pequeños que tienen limitaciones en el tamaño de los picos, ¿no? Entonces sí que pueden acceder a frutos de estas especies, pero ya frutos de mayor tamaño lo tienen un poco complicado. Entonces en el matorral costero normalmente nos encontramos especies de plantas con fruto carnoso de pequeño tamaño y también dispersores legítimos que pueden acceder a estos frutos. Pero ya si subimos en altitud, vamos al bosque termófilo, un bosque súper importante en Gran Canaria, por ejemplo, los mejores conservados casi están aquí, y vemos cómo las especies con fruto carnoso empiezan a aumentar. Más de 15 especies de fruto carnoso pueden ser dispersadas por aves en los bosques termófilos. Aumentan las especies con frutos carnosos, pero también aumentan los dispersores. Los principales dispersores aquí son la curruca cabecinegra, que sigue subiendo en altitud, ya entra en juego una especie como el petirrojo, que ya tiene un pico un poquito mayor, el capirote, la curruca capirotada, o el mirlo, ¿verdad? Ya son más especies con fruto carnoso y también más especies de aves que puedan dispersar esas semillas. Pero ¿qué ocurre? No todas las especies con fruto carnoso pueden ser dispersadas por todas las especies de aves, ¿verdad? Aquí es un ejemplo, aquí les presento la hipótesis de los rasgos fenotípicos, y básicamente lo que viene a decir es que las especies tienen características propias que van a determinar los patrones de interacción. ¿Esto qué quiere decir? Mira, aquí les represento una matriz de interacciones entre especies de dispersores y especies de plantas. Aquí se representa básicamente con círculos de mayor tamaño diferentes frutos o especies de plantas con diferentes tamaños de frutos. Y estos son diferentes especies de aves con diferentes tamaños de picos. Cuando se analizan las interacciones entre las aves y las plantas, se observa como, por ejemplo, la curruca cabecinegra, fíjense, solo puede interaccionar, solo se detecta interacción con 4 especies. ¿Por qué? Son 4 especies que tienen frutos relativamente pequeños. Si ya empiezan a aumentar los frutos de las especies de plantas, ya la curruca cabecinegra no puede acceder a ellos, porque tienen limitaciones. Sin embargo, miren el petirrojo, que tiene una capacidad, una comisura de pico un poco mayor y puede empezar a interactuar con más especies, 6 especies, ¿no? Entonces ya empieza a ser más importante casi que la curruca, ¿no? Porque algunas especies pueden depender de este dispersor. O incluso el capirote, ¿no? El capirote prácticamente puede acceder a todos los frutos, pero no, existen algunos que todavía tienen limitaciones también. Y como el mirlo, que es el paseriforme, casi el paseriforme de mayor tamaño que podemos encontrar en el termófilo, es una especie clave en este ecosistema, ¿no? A veces muy criticado el mirlo, pero juega un papel fundamental en la dispersión de semillas prácticamente de todas las especies que podemos encontrar en el ecosistema del termófilo. Entonces lo que buscamos es eso, ¿no? ¿Qué especies son las importantes en este ecosistema? Fíjense, si el mirlo desaparece, ¿qué pasa? Que esta planta perdería un dispersor sumamente importante. Y ya vamos a la laurisilva. Ya si nos vamos a la laurisilva, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos especies de árboles con frutos tremendamente grandes, ¿no? Que ya los dispersores que nos encontrábamos en el termófilo, como pueden ser los mirlos, que son los de mayor tamaño, ya tienen muchas dificultades para acceder a estos frutos. Entonces aquí sí que pueden acceder a otros frutos, como pueden ser el laceríneo o sanguíneo, pero ya los frutos de las lauráceas, que son estas 4 especies de lauráceas que nos encontramos en la laurisilva, tienen muchas dificultades los frutos para acceder a ellos. Entonces tienen que entrar en juego otras especies, ¿no? De mayor tamaño. ¿Y qué especies entran aquí en juego? A jugar en la dispersión. Pues las 2 palomas, ¿no? Las 2 palomas de la laurisilva, tanto la rabiche como la turquera. Entonces cuando se analizan, pero son dispersores, se alimentan de los frutos, ¿no? Pues cuando se analizan las dietas de estas 2 palomas, se observa cómo tanto la rabiche como la turquera ingieren gran cantidad de frutos en sus dietas. Fíjense, la rabiche, el 93% de la dieta está compuesta por frutos y la turquera alrededor del 75%. Pero bueno, esto que se alimente de los frutos no quiere decir que sean unos dispersores, ¿no? Entonces, pueden ser dispersores o pueden ser depredadores. En los estudios de Patricia, en su tesis doctoral, comprobaba que analizando los excrementos aparecían gran cantidad de semillas rojas, ¿no? Y solo eran las semillas de pequeño tamaño y de gran consistencia las que permanecían viables y eran capaces de resistir los tractos digestivos de las palomas. ¿Qué ocurre?
que normalmente las palomas no solo pueden excretar las semillas, sino que muchas veces nos encontramos semillas en los bebederos, en los posaderos y demás, que pueden ser regurgitadas. Esto necesita un estudio más profundo, porque no sabe, tienen que, seguro que juegan en otros lugares del mundo, seguro juegan un papel fundamental las palomas, y en Canarias posiblemente lo hagan. Y lo que pasa es que necesita estudios más profundos, que Javier nos contará más adelante, experimentos que está haciendo con estas palomas, ¿no? Entonces, sí que a veces nos encontramos, y si analizamos genéticamente esos frutos que se encontraban en los bebederos y demás, y procedían de las palomas, que permanecían viables y tal, pero no está cuantificado. Entonces, seguro que Javier nos contará un poquito más adelante la importancia real de las palomas en la dinámica poblacional de la laurisilva. Voy a contarles otro ejemplo realmente bonito, que es el ejemplo del cuervo. El cuervo, todo el mundo lo ha visto, imágenes, documentales y demás, que normalmente está muchas veces en zonas de carroña, se alimenta de vertebrados casi todo el año. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega a las islas, se encuentran nichos vacíos y se alimenta de gran cantidad de frutos carnosos. La gente normalmente que trabaja con cuervos en los continentes, cuando viene a Tenerife o a Gran Canaria, donde sea, donde está el cuervo, y el hierro y demás, y ve las hegarópilas de los cuervos, no se lo cree, porque ve una gran cantidad de semillas en el interior de las hegarópilas de los cuervos y alucina, ¿no? Porque nunca se imagina a los cuervos comiendo frutos en el continente. Sin embargo, en las islas se producen procesos de lo que se dice amplitud de nicho trófico. Puede acceder a recursos que en el continente normalmente estaban siendo ocupados por otras especies. Entonces, Nogales hizo un estudio, parte de su tesis, de la dispersión de semillas a través de los cuervos, y comprobó que al menos 16 especies diferentes de plantas con fruto carnoso eran dispersadas por los cuervos. Pero no solo eso, sino que en casi el 50% de esas especies aumentaba la capacidad de germinación de sus semillas. Y aquí vamos a ver una cosa importante, ¿no? Que coma semillas, que sea viable, es importante, ¿no? Porque mantiene la capacidad de germinación, pero también es importante dónde las deposito. Porque si yo me como una semilla, soy buen dispersor, no la degrado, pero la coloco en un sitio donde nunca va a germinar la semilla, realmente no soy un dispersor efectivo. No la estoy llevando a un sitio adecuado para que pueda germinar esa planta. Entonces aquí se estudió dónde llevan los cuervos las semillas a los diferentes lugares. Y se comprobó que, fíjense, el 86, casi el 87% de las semillas eran depositados en hábitats adecuados. Entonces el cuervo realizaba movimientos importantes a larga distancia dentro de un mismo hábitat, pero no solo dentro del mismo hábitat, sino hacía intercambio de semillas entre los diferentes hábitats, depositándonos en sitios, casi el 90% en sitios adecuados para la semilla. Entonces una pieza clave en los cuervos también, que es otra especie que ha estado muy mal visto, se ha cazado de forma indiscriminada durante muchos años, es una pieza clave en los ecosistemas de Canarias, ¿no? Ya que, fíjense, con este enorme pico puede acceder a frutos como de la palmera, los lagos, sabinas y demás, que otros paseriformes les costaría mucho. Y vamos a contarles un poco, siguiendo con el cuervo y con los dispersores de los juníperos, del cedro, ¿no? Aquí hay en Gran Canaria un live también de recuperación de los cedros canarios. Y le vamos a contar un poco la historia del cedro canario en el Parque Nacional del Teide también. Bea, Beatriz Dumeo, hizo su tesis doctoral con el cedro canario. Y fíjense, este tiene una distribución del cedro en 4 islas, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Y hasta hace unos años se conocían dos dispersores de semillas del cedro. Por un lado los lagartos, del género Galotia, el lagarto tizón, Galotia galotti, que era un dispersor a corta distancia, tiene unos movimientos reducidos relativamente de 200, 300 metros como máximo, casi, incluso un poquito más, pero relativamente corto. Y el dispersor a larga distancia era este, ¿no? El cuervo, jugando un papel fundamental. Las poblaciones de cedro en las cañadas están muy fragmentadas, prácticamente hay dos poblaciones importantes, el que lo conoce, una en 7 cañadas y otro en la fortaleza, y los lagartos no pueden acceder, no tienen tanta capacidad de dispersión. Entonces el cuervo jugaba un papel fundamental en el cruce de estas poblaciones, ¿no? En la posibilidad de generar un intercambio genético, incluso de germinación y de posibilidad de cruce entre estas poblaciones fragmentadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cuervo desaparece de las cañadas. Esta interacción se pierde una interacción mutualista tremendamente importante. Entonces el cedro se queda sin el dispersor
sin el único dispersor que se conocía a larga distancia. Principalmente por las diferentes razones que le pongo aquí, la caza furtiva, el envenenamiento, colisiones o incluso las casas de carroña, cuando se crea el parque nacional, se evita el pastoreo y demás, y entonces el pueblo baja muchísimo las poblaciones y deja de criar en las cañadas. ¿Qué ocurre? Entonces el cerdo tenía un problemón, ¿no?, para intentar dispersarse a larga distancia, pero haciendo este estudio aparece esta especie, que es el mirlo capulano, una especie que, si fijan en el libro de Aurelio, aparecía como escaso e irregular, había muy pocas citas de esta especie y no se conocía prácticamente, ¿no? Y claro, cuando llegamos allí lo veíamos año tras año en los estudios que realizábamos, pues veíamos que estos individuos de esta especie llegaban todos los inviernos y permanecían en las poblaciones de cedro casi 3-4 meses en las cañadas del Teide. Entonces, de pasar a ser una especie escasa y regular canaria, pasa a ser un invernante regular. ¿Qué quiere decir esto? Que el mirlo capiblanco que cría en el norte de Europa, en sus migraciones hacia el sur, que normalmente se queda en la península ibérica, en las zonas donde hay sabinas, hay enebros, muy asociado a especies de Juniperus, incluso en el Atlas también, ¿no? Es una especie importante en el norte de África, en Marruecos. Una parte de esa población migrante llegaba hasta Canarias y permanecía en invierno en estos lugares. Entonces lo que nos encontrábamos en las poblaciones de los cerdos, en los bebederos y demás, era esto, ¿no? Excremento de mirlo capiblanco llenos de semillas de cerdo. Entonces decíamos, joder, un dispersor, habíamos perdido un dispersor muy importante a larga distancia, pero puede que el cerdo está recuperando no recuperando, sino esa interacción posiblemente estaba anteriormente, pero no se había descubierto, ¿no? Entonces, para valorar esta interacción, se realizó un estudio de la dieta del mirlo. Y fíjense, prácticamente la totalidad de la dieta estaba compuesta por material vegetal y prácticamente la totalidad de ese material vegetal estaba contenido por gárgulas de cerdo, ¿no? No se llama fruto, pero bueno, lo podemos llamar fruto porque es una conífera, pero estaba compuesta por gárgulas de cerdo, ¿no? Con una cantidad de semillas enorme. Pero lo mismo, es un buen dispersor, no es un buen dispersor, las semillas permanecen viables al pasar por el tracto digestivo de los mirlos o no. Pues se realizaron pruebas de germinación comparando las semillas que había en los excrementos de los mirlos y las semillas procedentes de las plantas madres de los cerdos, y fíjense, con puntos azules aquí, como las semillas que pasaban por el tracto digestivo de los mirlos aumentaban la germinación, la capacidad de germinación de las mismas, si las comparamos con las semillas procedentes directamente de las plantas madres. ¿Qué quiere decir esto? Que una especie migratoria, para que vean la influencia de otras especies en otros lugares del mundo, ¿no? Que a veces nos centramos súper local, pero pensamos que lo que hacemos aquí no afecta a otros lugares del mundo. Esto es una especie que en sus rutas migratorias muchas veces la cazan, tienen problemas de envenenamiento y demás, y entonces una especie migratoria que cría en el norte de Europa ahora está siendo una especie clave para la dispersión de semillas en el cerdo canario en el Parque Nacional del Teide. O sea, que lo que pueda estar pasando con esta especie en el norte de Europa nos va a estar afectando a nosotros aquí en el Parque Nacional del Teide y a los cerdos canarios. Y ya les voy a contar el último ejemplo, para acabar, y en el caso de la dispersión secundaria de semillas, ¿no? Este es un ejemplo donde yo he trabajado más. Les contaba antes que la sauropodia, que es el proceso de dispersión de semillas por los reptiles, es un fenómeno principalmente que ocurre en islas. Si ven las dietas de los reptiles en el continente, normalmente están compuestas por invertebrados e ingieren muy poca cantidad de material vegetal. ¿Y esto por qué ocurre? Lo que les decía antes, por la baja competencia y la escasa depredación que tienen estos reptiles. Es decir, los reptiles son capaces de ampliar sus nichos tróficos, de acceder a recursos que en el continente no podían acceder, y entonces juegan un papel fundamental en la dispersión de semillas de muchas plantas. Y no solo eso, sino que al haber menos especies, también los reptiles, los lagartos, pueden ampliar muchísimo sus densidades poblacionales. Entonces, lo que tenemos en Canarias es una radiación, ¿no?, de la especie Galotia, tenemos casi una especie gorila, 7 especies diferentes de lagartos en todo el archipiélago, y cuando se analiza la dieta de estos reptiles se observa cómo juegan un papel fundamental, son pieza clave en la dispersión de semillas de muchísimas plantas con frutos carnosos. Más de un 50%
de la dieta, del contenido de la dieta, está compuesta por frutos carnosos de las diferentes plantas de Canarias. Bueno, ¿en qué consiste la dispersión secundaria de semillas? Pues es un proceso muy sencillo, pero complicado a la vez, donde hay un dispersor primario que dispersa la semilla y a partir de esa dispersión una redistribución de un proceso de dispersión primaria. Es decir, primero se dispersa por alguna especie, o no tiene por qué ser especie, el viento, agua puede dispersar de manera primaria y puede haber otro fenómeno que dispersa a su vez esas semillas que se han dispersado previamente. ¿Y qué es lo que ocurre en Canarias? Pues fíjense, ya les decía antes que los lagartos tienen una superabundancia, ¿no? Debido a un fenómeno que se conoce como compensación de densidades y juegan un papel fundamental en la dieta de muchos depredadores, como puede ser el alcaudón real o el cernícalo vulgar. Es decir, si valoramos o analizamos la dieta de estas dos especies, tanto del alcaudón como del cernícalo, vemos que ingieren y depredan enormemente sobre los lagartos frugívoros de Canarias. Entonces se produce este proceso, ¿no? Esta interacción, que es frutos carnosos, especies con frutos carnosos, lagartos del género Ladoria que se alimentan de estas plantas y depredadores que se alimentan de estos lagartos y dispersan secundariamente en las semillas que se encuentran en el interior de los lagartos. Es un proceso complicado, ¿por qué? Porque la semilla tiene que resistir el tracto digestivo del lagarto por un lado y el tracto digestivo de los alcaudones o los cernícalos por otro lado. Y muchas de ellas sobreviven a esos dos procesos de digestión, aumentando así también la capacidad de dispersión, ¿no? La distancia de dispersión, primero los lagartos, en segundo lugar la dispersión secundaria, lo que va a aumentar es la capacidad de dispersión de las plantas. Fíjense, cuando se analiza el análisis de la dispersión secundaria en toda Canarias, se observa que más de 60 especies de plantas están dispersadas secundariamente, tanto por alcaudón como por cernícalo. No solo eso, sino que algunas especies de plantas se encuentran amenazadas y este proceso de interacción está jugando un papel fundamental en algunas especies de plantas para poder dispersarse, como pueden ser, antes Pedro hablaba de la bencomia. La bencomia aparece en los procesos de dispersión secundaria y le da capacidad o posibilidad a todas esas especies que están a veces muy restringidas a poder dispersarse a larga distancia. Entonces, cuando analizamos todas las especies de plantas que tienen fruto carnoso en Canarias, observamos que el 40% de las mismas apareció en los procesos de dispersión secundaria. Quiere decir esto que es un proceso muy generalizado, que es un proceso que al principio se pensaba que era muy escaso, estaba descrito solo en algunos artículos en el mundo, pero se comprueba que es un proceso generalizado y muy importante, ¿no? Entonces los alcaudones y los cernícalos, además de los lagartos, son piezas claves en esas redes de interacción, ¿no? Entonces juegan un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas insulares. Pero no solo eso, sino que cuando se analizan todas las especies de plantas que aparecen en la dispersión secundaria, el 27% de las mismas fueron plantas introducidas. Algunas de ellas invasoras, fíjense, como la lantana, que está dentro de las 100 invasoras más peligrosas del mundo, las orcundias o las acacias. Entonces, esto es un fenómeno importante donde las especies invasoras utilizan los mutualismos nativos, las interacciones de las islas, para poder colonizar y desplazar a otras especies que pueda haber en los sistemas insulares. Entonces ya para finalizar y que les queden simplemente dos ideas muy claras, decirles que la dispersión de semillas puede jugar un papel fundamental en las islas subtropicales, como es el caso de Canarias, y que este proceso de movimiento de semillas es un proceso de movimiento a media y larga distancia que constituye un fenómeno que es común y además muy efectivo en muchas ocasiones. Simplemente agradecer a todos los asistentes a este congreso, a Life Raliche, al Instituto de Productos Naturales, a la Universidad de Islandia y al Grupo de Ecología y Evolución de Isla, donde he podido participar en muchos de estos trabajos. Y después cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos dispuestos a aclararlo en el debate o cuando sea. Pues, gracias.